Problema del examen beca 18 realizado el 30 de diciembre de 2018. Nos dicen, el problema número 30 dice, halla el perímetro del cuadrado si el segmento FE mide 10 metros y M es punto medio de AD. Entonces en este problema nos dan un cuadrado ABCD y nos piden hallar su perímetro. Para resolver este problema debemos tener presente las propiedades de los triángulos notables de 53 grados medios y de 45 grados. En el triángulo rectángulo de 53 grados medios, la relación entre los catetos es de 1 a 2. Si un cateto mide A, el otro cateto mide el doble. Y en el de 45 grados, en el triángulo rectángulo de 45 grados, los catetos son iguales. O sea, el triángulo es isósceles, es un triángulo notable muy conocido. Entonces, partimos de que por dato nos dicen que M es punto medio de AD. Si asignamos que el lado del cuadrado es 2A, entonces por ser M punto medio de AD, AM vendría a ser A. Entonces aquí en este triángulo BAM es un triángulo rectángulo notable, porque cumple la relación que los catetos están en la relación de 1 a 2, en la proporción de 1 a 2. Ahora, como EF es perpendicular al segmento al lado del cuadrado BC, aquí entre las paralelas AB es paralelo a EF. Entonces por ángulos internos, el ángulo interno ABE, que es de 53 grados medios, tiene que ser igual al ángulo BEF. Aquí, entonces, aquí donde estoy señalando, este ángulo debe ser 53 grados medios. Entonces, como dato, EF vale 10, entonces la proporcionalidad se cumple, que vendría a ser el segmento BF, que es un cateto, vendría a ser la mitad de este lado de FE. O sea, tendría que ser la mitad de 10, que es igual a 5. Y en el triángulo aquí, como nos dicen que CA es una diagonal del cuadrado, entonces este ángulo es 45 grados. Entonces aquí se forma este triángulo rectángulo CFE. Entonces EF vendría a ser igual a FC. Entonces FC vendría a ser igual a 10. Entonces ya tenemos el lado del cuadrado. El lado del cuadrado FC vendría a ser igual a 15. Entonces el perímetro del cuadrado, que nos están, la incógnita del problema, vendría a ser igual a 4 veces 15, que vendría a ser igual a 60. La clave de este problema es la alternativa A.